¿Alguna vez hemos pensado qué secretos se pueden esconder eh, a plena vista? En una calle tranquila, una de esas por las que pasamos todos los días sin mirar dos veces. Mm, Hoy vamos a sumergirnos en una historia que responde a esa pregunta, pero de la forma más escalofriante. Nos vamos a Cleveland, Ohio, para desentrañar el caso de tres jóvenes que desaparecieron entre 2002 y 2004. sí. Y que fueron encontradas una década después en la casa de un vecino. Un vecino que todo el barrio conocía y saludaba. Y es que nuestro objetivo aquí va un poco más allá de solo narrar los hechos, que ya de por sí son impactantes. Claro, la verdadera misión, creo yo, es explorar una pregunta mucho más incómoda. ¿Cómo fue posible que un horror de esta magnitud pasara desapercibido más de 10 años? Exacto. No en un lugar aislado, en una crónica muy detallada del caso, y nos vamos a enfocar en esos puntos ciegos, tanto sociales como psicológicos, que permitieron que esta pesadilla, pues, que existiera a la vista de todos. Todo arranca el 23 de agosto de 2002. Michelle Knight, de 21 años, desaparece. Y aquí es donde empieza lo que la crónica llama la cadena de oportunidades perdidas. Ajá. La policía, al ver que ella tenía algunos problemas personales, asumió que se había fugado, que se había ido por su cuenta. Lo cual, bueno, es una suposición hasta cierto punto lógica, ¿no? Sí, pero tuvo unas consecuencias terribles. Después de solo 15 meses, la retiraron de la base de datos de personas desaparecidas. Así, sin más, dejó de ser una prioridad. Esa es la primera ficha del dominó. Es un sesgo cognitivo que vemos muy a menudo. Se busca la explicación más sencilla y se arman una narrativa alrededor de eso. Claro. En este caso, la narrativa fue joven con problemas, se va de casa. Y una vez que esa historia se asienta, es muy difícil cuestionarla, lo que deja la puerta abierta para que el horror continúe sin ser detectado. ¿Y continuó? Menos de un año después, el 21 de abril de 2003, justo un día antes de cumplir 17 años, Amanda Berry sale de su trabajo en un Burger King y se desvanece. Y un año más tarde, el 2 de abril de 2004, Gina de Jesus, de apenas 14 años, es vista por última vez en un teléfono público y también desaparece. 3 mujeres jóvenes de la misma zona en un lapso de 2 años. El patrón es evidente, pero... Pero el culpable sigue siendo invisible. Y esa invisibilidad es la gran paradoja de este caso, porque el culpable, Ariel Castro, estaba lejos, lejísimos de ser un ermitaño. Para nada. Era una figura pública en su pequeña comunidad. Era el conductor del autobús escolar. La gente le confiaba a sus hijos todos los días. Un amigo suyo, músico, ensayaba con su banda en la sala de la casa de Castro. En la misma casa. En la misma casa. Un vecino lo describió de una forma que se me quedó grabada. Era un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eso es lo que me parece tan difícil de procesar. No era un fantasma, era parte del tejido social del vecindario. Y esto me lleva a la pregunta clave. ¿Cómo logró secuestrar a 3 mujeres diferentes, en 3 momentos distintos, sin usar una fuerza abrumadora? ¿Qué sabemos de su método? Ahí está una de las claves más perturbadoras de su psicología. No usó la violencia al principio, usó algo mucho más poderoso, la confianza. La confianza. ¿Sí? Se aprovechó de un hecho muy simple. Las 3 víctimas conocían a una de sus hijas. Así que cuando este hombre, el padre de su amiga, una figura familiar, les ofreció llevarlas en su auto, pues no se activó ninguna alarma. Claro, era un rostro conocido en un contexto normal. Exacto. Él convirtió la normalidad en su arma más efectiva. Y esa normalidad fue la fachada de una trampa que se mantuvo cerrada por casi una década. Hasta el 6 de mayo de 2013. Es una escena que parece, no sé, sacada de una película. Totalmente. Un vecino, Charles Ramsey, está en su porche comiéndose una hamburguesa cuando escucha unos gritos que rompen la monotonía del día. Al principio piensa que es una pelea de pareja, algo lamentablemente normalizado en muchos sitios. Sí, una disputa doméstica. Pero los gritos no paran. Son desesperados. Y Ramsey se acerca y lo que encuentra, bueno, desafía toda lógica. Ve a una mujer a la que no reconoce, luchando frenéticamente por salir de la casa de su vecino, de Ariel. La puerta principal está cerrada, pero ella logró abrir una brecha en la puerta de malla exterior.
Ramsey, sin pensarlo dos veces, corre a ayudarla y juntos empiezan a patear la parte de abajo de la puerta hasta que el hueco es lo suficientemente grande para que ella, Amanda Berry, y una niña pequeña puedan salir arrastrándose. En ese momento, la llamada de Amanda al 911 se convierte en un documento histórico del horror. Su voz es una mezcla de pánico, de incredulidad y un alivio tan profundo que es casi doloroso de escuchar. 911. Hello, please. Help me. I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here. I'm free now. En una sola frase condensa una década de infierno. Es demoledor. Y lo fascinante, desde un punto de vista analítico, es que todo este castillo de naipes se derrumbó por un solo error. Uno solo. Uno solo, en más de 10 años de control meticuloso. Ese día, por primera vez, Castro olvidó cerrar con llave la puerta interior de la casa, una puerta que había reforzado. La exterior, la de malla, seguía cerrada, pero era mucho más débil. Fue una grieta minúscula en su sistema. Minúscula. Quizás por arrogancia o complacencia. Y Amanda tuvo la presencia de ánimo y la fuerza para convertir esa pequeña grieta en su libertad. Y la reacción del hombre que la ayudó, Charles Ramsey, se volvió viral, pero casi al instante. Cuando la policía finalmente entra en la casa, el verdadero alcance del horror se revela. Amanda les había gritado que había otras mujeres adentro. Y allí estaban, Michelle Knight y Gina de Jesus, vivas. Increíble. La crónica describe que pasaron casi toda esa década encadenadas, viviendo bajo un régimen de reglas sádicas, violencia y abusos diarios. Y es crucial entender que el control de Castro iba mucho más allá de lo físico. Era un maestro de la manipulación psicológica. A ver, hay un detalle que lo ilustra a la perfección. De vez en cuando las probaba. Dejaba una puerta sin seguro propósito para ver si intentaban escapar. En serio. Sí, esto no era un descuido, era una táctica para aplastar la esperanza. Cada vez que no escapaban, ya fuera por miedo o por sentir que era inútil, él reforzaba su poder y la prisión mental en la que vivían. Era un juego macabro. Sí, y con un propósito muy específico. No era solo crueldad, era condicionamiento. Cada prueba fallida reforzaba en sus mentes que resistirse era inútil. Claro, incluso instaló una trampa con un despertador en la puerta principal. Si intentaban abrirla, el despertador sonaría y lo alertaría. Estaba creando una prisión psicológica tan poderosa como las cadenas físicas. El mensaje era, aunque tengan una oportunidad, yo lo sabré. No hay escapatoria. Y la crueldad es que llegaba a niveles que son difíciles de comprender. La experiencia de Michelle Knight es particularmente desgarradora. Según la crónica, Castro la dejó embarazada al menos 5 veces. Uf. Y cada vez la maltrataba y la mataba de hambre para provocarle abortos espontáneos. Es una crueldad metódica, calculada, que va más allá del simple abuso. Detengámonos un segundo en eso, porque es clave para entender su mentalidad. La capacidad de compartimentar esa crueldad es asombrosa. En un momento es un destructor de vida y al siguiente se obsesiona con preservarla, pero siempre bajo su control absoluto. Y la paradoja más retorcida es lo que pasó cuando Amanda Berry quedó embarazada. Exacto. Ahí su lógica cambió por completo. Obligó a Michelle, la misma mujer a la que le había arrebatado a sus propios bebés, a asistir a Amanda en el parto. No puede ser. Y la amenazó directamente. Si la bebé no sobrevivía, la mataría. Así que Michelle, bajo amenaza de muerte, ayudó a traer al mundo a Jocelyn, la hija de Amanda y Castro. ¿Qué nivel de tortura? O sea, va mucho más allá de lo físico. La obliga a ser la protectora de la vida que a ella le fue negada. Todo mientras su propia vida pende de un hilo. Es el máximo acto de control. Después de que la policía entra y descubre esta escena de pesadilla, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cómo se enfrenta la justicia a un monstruo así? ¿Qué pasa cuando Ariel Castro por fin tiene que responder por sus actos? Fue acusado de 977 cargos, una cifra que intenta, cuantificar lo incalificable. Y su defensa en la corte fue un estudio de casos sobre la negación narcisista. ¿Qué dijo? Afirmó no ser un monstruo, sino una persona enferma con una adicción. Se comparó con un alcohólico.
Increíble. Incluso tuvo la audacia de sugerir que gran parte del horror que ocurrió durante una década fue consensuado. Es una distorsión de la realidad tan extrema. Es un intento clásico y transparente de despojarse de toda responsabilidad. Está reformulando la narrativa para justificarse a sí mismo, culpando a sus propios traumas infantiles para presentarse como una víctima más. Claro, un mecanismo de defensa. Exacto, para no tener que enfrentar la imagen real de lo que es, porque esa imagen es insoportable. El juez, por supuesto, no compró nada de eso. Lo sentenciaron a cadena perpetua más 1000 años. Pero, increíblemente, la historia no termina ahí. Apenas un mes después de ser sentenciado, Ariel Castro se suicidó en su celda. Muchos vieron eso como su último acto de control y de egoísmo. Una última evasión. En lugar de enfrentar una vida de consecuencias por el infierno que creó, eligió escapar. Se robó a sí mismo y a sus víctimas la justicia de cumplir su condena. Hablando de infiernos, una de las declaraciones más poderosas del juicio vino de Michelle Knight. Miró directamente a Castro a los ojos y le dijo: «Pasé 11 años en el infierno. Ahora tu infierno apenas comienza». Uf, qué frase. Esa frase encapsula una fuerza y una resiliencia que parecen sobrehumanas. Y esa resiliencia es, en muchos sentidos, la parte más importante de esta historia. Al principio, como es comprensible, las 3 sobrevivientes buscaron privacidad, pero con el tiempo, tomaron una decisión increíblemente valiente. Sí. Empezar a compartir sus historias, no por fama, sino para ayudar a otros. Y lo llevaron a un nivel muy concreto y simbólico. Crearon una organización sin fines de lucro, el Cleveland Family Center for Missing Children and Adults. Pero es la ubicación de este centro lo que te deja sin aliento. Exacto. La Casa de los Horrores de Ariel Castro fue demolida y ellas decidieron establecer su centro de ayuda y esperanza, justo al lado de esa propiedad vacía. Justo al lado. Pensemos en el poder de ese acto. No es solo construir un edificio, es pararse en el epicentro de tu propio infierno y plantar una bandera de esperanza. Es un acto de reapropiación total. Este lugar ya no se define por el dolor que sufrimos aquí, sino por la ayuda que ahora ofrecemos desde aquí. Es transformar el espacio físico de su trauma. Precisamente, reclamaron no solo su narrativa, sino el propio suelo. Es la demostración definitiva de que aunque él controló sus cuerpos durante una década, nunca pudo destruir su espíritu. Y en sus vidas personales, esa transformación también es visible. La crónica destaca el profundo amor de Amanda por su hija Jocelyn, a pesar de las terribles circunstancias de su nacimiento. ¿Logró separar al monstruo? Sí. ¿Logró separar al monstruo de su padre de la niña inocente que trajo al mundo? Me quedo con la frase del juez en el juicio, dirigida a Castro. Usted las convirtió en esclavas, pero no pudo arrebatarle su dignidad. Esa es la clave. La dignidad permaneció intacta.